Asambleas de Dios, Ríos de Vida. Hoy voy a estar predicando un tema que para hacer esta predicación le cuento que estuve pensándolo y orando, porque predicar no es tan difícil, digámoslo así, pero predicar los temas, los diferentes temas, sí son más difíciles, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos no son discursos, estos no son homilías o algo así, no. Tiene que estar acompañado con vida. Se predica, se vive, y ahí es donde cuesta. Pero hoy quiero predicar, el tema se llama Quiero ser como Jesús es. Quiero ser como Jesús es. Dice un adagio popular: hijo de tigre sale pintado, de tal palo tal astilla. De tal manera que podemos entender que cuando hay un hijo biológico, naturalmente su ADN va a ser como él, como su abuelo, aún como sus tatarabuelos. Y ahí es donde se hereda ciertas facciones: color de ojos, color de piel, estatura, color de la piel, bueno, ciertos rasgos naturales de esa genética, de esos rasgos genéticos, y también del lugar donde uno se cría. Hay hogares donde hablan duro, entonces ese niño se acostumbra a hablar duro. Hay otros donde hablan más pausado, más despacio, entonces se acostumbran a eso. Eso es parte de la cosmovisión, de la genética, de la crianza de un hijo. Y hoy vamos a colocar a alguien muy grande, supremamente grande: Jesús. ¿Cómo llegar a ser como Jesús? Llegar allá. Y yo voy a tomar a alguien que se propuso ser como Jesús, el apóstol San Pablo. Pablo escribe en la primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, él dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Quiero que lo leamos todos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, quiero colocar en tu presencia, Señor, está tu palabra, tu presencia, tu iglesia, en tu presencia mi vida. Háblanos, háblanos, querido Dios, háblanos, querido Rey, háblanos, Espíritu Santo, habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, Señor. Háblanos, Espíritu Santo hermoso, querido y soberano Dios, háblanos. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién nos va a hablar? El Señor, ¿cierto? A través de su palabra, ¿cierto? De tal manera que tenemos a un hombre que se desafió a sí mismo. Se desafió él a ser como Jesús. Y él desafía a una iglesia y le dice a la iglesia de Corinto: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y cuando uno mira ese contexto social, religioso de este siglo primero, en la cual Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, no era fácil. No era fácil porque la ciudad de Corinto era un puerto donde confluían muchas rutas, tanto marítimas como terrestres, y donde había mucha promiscuidad sexual. Había un templo donde se adoraba a la diosa Artemisa, donde el culto a esta diosa era tener relaciones sexuales. Se había popularizado tanto en la ciudad de Corinto que el término corintiano era ser fácil en la cama, fácil a la propuesta sexual, y se podían acostar fácilmente y tener relaciones sexuales. Ese era corintiano.
Y Pablo le dice a esta iglesia: sé imitadores de mí, como yo de Cristo. Cuando el Apocalipsis habla a las 7 iglesias, a una de las 7 iglesias le dice: porque estás en el trono de Satanás, donde Satanás tiene el trono. De tal manera que no era una iglesia que le tocaba fácil. Debía resolver muchos obstáculos espirituales muy fuertes. Pero entre más fuerte la tiniebla es, más va a brillar la luz. Cuando hay luz y usted prende una vela, fácilmente pasa desapercibida la vela. Pero cuando hay una oscuridad bastante y usted prende la misma vela o prende una linterna, automáticamente se logra ver la luz, porque la luz rompe totalmente la tiniebla. Lo mismo pasa cuando nosotros determinamos ser como Jesús. Se está poniendo un hito, se está colocando un lugar, una muralla para las tinieblas. Y Pablo sabía que si él no era como Cristo, la iglesia de Corinto tampoco podía ser como Jesús. Y si no eran como Jesús, iban a ser tinieblas como el resto. De tal manera que él determina pagar un precio alto, muy alto, de ser como Jesús. Hay muchas copias. Hay copias burdas, hay copias muy parecidas, pero no deja de ser copias. Vamos a mirar estos ejemplos que tengo acá. Está el Taj Mahal. ¿Quiénes de ustedes conocen el Taj Mahal que hay en la India? Vamos a estar mirando acá. Este es un lugar que es el sepulcro más hermoso, más lujoso que hay en todo el mundo. Fue construido en honor a una mujer amada que murió, y su esposo le hizo este monumento, este sepulcro súper hermoso. Es considerado como una de las maravillas del mundo, el Taj Mahal. Pero ¿dónde en el mundo usted encuentra otro Taj Mahal? Usted lo encuentra cerca de Bogotá, en Sopó, en el Parque Jaime Duque. Este es el Taj Mahal de allá. Hicieron una réplica allá, no con todos los jardines, pero sí por lo menos el palacio, ¿cierto? Y hubiera espacio, bueno, que lo hubieran hecho todo, pero lo hicieron lo más parecido que pudieron. Este es algo material, ¿cierto? Algo material. Pensemos algo, una persona. Vamos a mirar algunas personas que está Michael Jackson, y muchos han querido ser como Michael Jackson, emularlo, sus canciones, su figura, ¿cierto? Y todavía inclusive hay un programa que se llama ¿Yo soy qué? Yo me llamo, es la cosa, yo me llamo. Y aparecen y se visten y se maquillan para ser como él. Miremos otro. Está el expresidente, no, pero el de este lado sí no se parece mucho. Este es como muy regular. Pero bueno, ahí está el presidente Santos, ¿no? El presidente Uribe. Son réplicas, ¿cierto? Parecidos. Ahora pongámoslo a usted y al lado a Jesús. ¿Qué tanto se parece? ¿Qué tanto nos parecemos a Jesús? Un profesor de escuela dominical, una profesora, comenzó a enseñar quién era Jesús, cómo era Jesús, y comenzó a hablar que Jesús era amable, que Jesús era honrado, que Jesús saludaba a las personas, que Jesús sonreía, que Jesús no decía groserías. Y empezó a hablar. La clase de la escuela dominical era ¿quién es Jesús? Y uno de los niños de la escuela dominical levantó la mano y le dijo: profesora, cerca de mi casa vive Jesús. Cerca de mi casa vive Jesús. La profesora le dice: ¿verdad? Sí, todo lo que usted está diciendo lo hace ese señor. Él vive cerca de mi casa.
Y le entró la curiosidad a la profesora de conocer al Jesús que decía su estudiante. Y fueron y tocaron la puerta donde vivía Jesús. ¿Y sabe quién era? Un cristiano, un hijo de Dios, que se parecía a Jesús. Y Pablo asume el reto de decir: yo quiero colocar una estatura alta como la de mi maestro, quiero ser como Jesús. Y esa fue la estatura que colocó en la iglesia de Corinto, en la iglesia de Tesalónica, en la iglesia de Filipos, en las diferentes iglesias donde él fundaba. Él colocaba una estatura: ser como Jesús. En el capítulo 4, 1 Corintios 4:16 dice: por tanto os ruego que me imitéis. Les ruego que me imitéis. Tremendo. Que me imitéis. Hace años, siendo misionero en el Chocó, se reunieron todas las iglesias para hacer una vigilia. Y me dieron la oportunidad de ser el predicador esa noche. Estaba lleno, era como un teatro lleno. Y prediqué un sermón. Todavía recuerdo el sermón que prediqué con todas las ganas, ¿cierto? Y una hermana muy nueva en la iglesia se me acercó y me dijo: pastor, yo quiero ser como usted. Yo dije: Señor, eso es mucho. Ser como yo. No, pues solamente escuché una predicación. Ser como Jesús es una altura grande, pero hay que ir subiendo los niveles para ser como Jesús. Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, Filipenses capítulo 3 versículo 17, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sed imitadores, dice claritico, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. No solamente era Pablo quien había logrado crecer, sino el liderazgo que con el cual Pablo andaba, con el cual Pablo los había formado. Imítenos, le dice a la iglesia de Filipos. Imítenos. Nuestra iglesia no está feriando cargos. Véngase para acá y le vamos a dar X cargo o tal liderazgo. Tampoco vendemos milagros. No. O tampoco somos tolerantes con una vida pecaminosa en sus miembros y en sus líderes. Hay un cuidado. De pronto esto no vende mucho, ¿cierto? No vende, pero es más consistente para ir al cielo, porque queremos ser como Jesús. En una ocasión Jesús estaba predicando y Pedro se acerca y le dice al oído a Jesús: Señor, todos están yendo, ¿no te das cuenta? Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, si tú también te quieres ir, no hay problema, porque Jesús estaba predicando lo que es palabra de vida, palabra de verdad. Y le dice a Pedro: Pedro, si tú también te quieres ir, no hay problema. Y Pedro se agacha la cabeza y le dice: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros no podemos negociar los principios bíblicos, no podemos negociar la palabra de Dios. Estas son palabras de vida, palabras que nos llevarán a la vida eterna. Y jamás podemos recortar el modelo de Jesús. Algunos han querido recortar a Jesús, lo han colocado Jesús superstar o Jesús condescendiente con ciertas cosas, y no es así. Jesús fue fuerte con el pecado y fue muy generoso con el pecador. Ejemplo de ello: fue fuerte con la religiosidad de la época, con los fariseos, los saduceos, los escribas. Segunda epístola a los Corintios 11.
Dice la palabra del Señor así, 11:23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotados con vara, 1 vez apedreado, 3 veces padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambres y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de todas otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. ¿Qué dice aquí la Escritura? Todo esto que estoy diciendo es verdad. Él se propuso ser como Jesús, pero eso tenía un costo. Era como nadar contra la corriente. Había un politeísmo tremendo en la época. ¿Quién conocía a Jesús? Nadie. Muy pocos conocían a Jesús. Él fundó iglesias donde nunca se había predicado el evangelio de Jesús, y eso tenía un costo. Dice la Escritura que 3 oportunidades lo azotaron con 39 azotes. Aquí dice la Escritura 40 azotes menos 1, el versículo 24. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley romana no permitía más de 40 azotes a uno de sus ciudadanos. Pero ¿cuánto equivalía cada azote? Eso no era con lana, eso era con un cuero y con unas bolitas cuando terminaba el rejo, y azotaban de tal manera que cada azote rasgaba la piel, y cada azote, tras la piel rasgada, iba sacando pedazos de piel, y eso ardía y dolía. ¿Y cuántas veces Pablo estuvo expuesto a estos azotes? 5 veces. Versículo así, 5 veces. 5 veces. Multipliquemos 5 por 39. ¿Cuántas veces? Y a mí, ¿sabe qué me aterra? Que hayan algunos hermanos que dicen: no vuelvo a la iglesia porque el Señor no escucha mi oración. ¿No será que no conoce más a Dios? Porque Dios no está obligado a contestar siempre cuando usted ora ya. Hay muchas maneras que Dios contesta. A veces Él guarda silencio, a veces no le contesta ya porque no está orando de acuerdo a la voluntad del Padre, sino de acuerdo a sus caprichos. A veces se tarda en contestar porque el ángel que trae la respuesta es obstaculizado por demonios. Así como la oración de Daniel, cuando oró, dice que fue retenido el ángel que traía la respuesta por el príncipe de las tinieblas, y así sucesivamente. De tal manera que hay personas que casi que le dicen a Dios: Dios, si tú quieres que yo te siga, me contesta ya. Otros, el peor de los casos: no vuelvo a la iglesia porque no me saludaron. Oiga, no me saludaron. No me saludaron. O no me dieron un parqueo para la moto, o para el carro, o tal cosa, o tal otra. Si miramos un Pablo, 5 veces fue azotado con 39 azotes. ¿Cuántas veces usted ha sido azotado por Jesús? Sin hablar los naufragios, sin hablar los peligros en el campo, en la ciudad, sin hablar tantas cosas. Pero el seguir a Jesús tiene un costo. Alguno nos va a tildar de retrógrados, alguno nos va
a tildar de dinosaurios. Algunas hombres o mujeres les van por guardar su virginidad para su matrimonio, para su esposa o su esposo, les dicen dinosaurio. Ay, pero ellos no saben. Y muchas de estas cosas, nosotros como cristianos sabemos quién es nuestro Dios. Y nosotros sabemos por qué no fumamos, por qué no tomamos, por qué no nos vendemos, por qué no recibimos soborno o por qué no damos soborno. Nosotros estamos cansados, muy cansados de vivir en medio de un país corrupto, donde hay muchos senadores de la República que ganan más de 20 millones de pesos. Y yo me pregunto todavía, ¿qué necesidad tienen de ser parte de mafias, robando a los pobres, robando al necesitado, robando el alimento, robando la educación, robando la salud? ¿Por qué un magistrado con más de 20 millones de pesos que se gana mensual, por qué vende sus fallos judiciales al mejor postor? ¡Qué vergüenza! Pero nosotros también a veces no nos quedamos atrás cuando le pasamos un billete a un policía para que no nos haga una infracción de tránsito. Nos podemos, cuando no pagamos un impuesto como debe ser, cuando hacemos cosas incorrectas, negocios incorrectos, mentiras, engaños. La Biblia dice en el libro de Proverbios que la balanza falsa es abominación a Dios. De tal manera que tenemos que ser muy correctos para ser como Jesús. Y Pablo empezó a pagar ese costo. Y cuando él termina su carrera ministerial, él escribe en su testamento, segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 6, dice la escritura: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo está hablando de su pasado. He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Está hablando su historial cristiano, su récord, su palmarés en su vida cristiana. 3 grandes cosas hizo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Está hablando su realidad, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercana. Está hablando de su muerte inminente, pero ahora empieza a hablar de su futuro. ¿Cuál es su futuro? Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Nuestro futuro es corona, corona de vida, corona de gloria, corona de triunfo. Pero hay otra corona, la cual debemos apreciar: la corona de espinas, la corona del sufrimiento. Muchos quieren la rosa, pero no quieren la espina que tiene la rosa. La vida cristiana tiene una gran recompensa, pero también tiene una gran demanda. La demanda de ser como Jesús. Y Pablo asumió ese reto. Yo quiero ser como Jesús. Ahora, yo quiero preguntar: ¿usted quiere ser como Jesús? Vamos a escuchar esta canción de Dani Berríos, donde él dice: yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús porque mis hijos quieren ser como yo soy. Mi hijo quiere ser como yo soy. Escuchemos esta canción de Dani Berríos. Se sienta a mi lado, un abrazo me da,
Él me dice papi, le contesto que con su almohadita se recuesta en mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Cántalo conmigo. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Oh, gracias, Señor. Ayúdanos, Padre. Admito que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. Oh, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno, lleno de amor, porque él aprende de lo que ve, y tu imagen, Señor, es lo que vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Quizás él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero que cada padre levante su mano derecha ahí donde está. Señor, tú ves la mano de cada padre que está aquí en esta noche. Tú conoces su corazón y tú conoces el mío también. Tú sabes el reto que tenemos delante de nosotros todos los días de criar a nuestros hijos. No es fácil. Danos la sabiduría, el entendimiento, la compasión, la ternura y paciencia para que hablen en tus caminos, que nunca se aparten de ellos. Pero más importante que eso, que cada vez que ellos miren hacia nosotros, que ellos siempre puedan ver tu imagen en nuestra vida. Oh, aleluya. Yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Aleluya. Yo bendiga a todos los padres en esta noche.
Los niños quieren ser como sus papás. Esa edad tiernita, nosotros somos los héroes de ellos, como seamos. El niño quiere ser como su papá. Si tiene una cerveza en la mano, quiere ser como su papá. Si dice groserías, quiere decir también aprender a decir groserías. Pero si es cristiano y ora, quiere aprender a orar. Quiere aprender a orar. De tal manera, hermanos queridos, que tenemos que proponernos en nuestro corazón, en nuestro ser como Jesús. Hay unos estudios que se han hecho. Los adolescentes o algunos jóvenes no quieren volver a la iglesia. A veces una de las razones es por la iglesia, porque no tienen un programa suficiente, muy bueno para esos jóvenes. Pero el mayor porcentaje, ¿sabe por qué es? Porque sus papás no viven el evangelio en sus casas. Porque sus papás dicen lean la Biblia, pero no ven a su papá leyendo la Biblia. Porque dicen vayan a la iglesia, pero el papá no va. Eso se pierde la autoridad total. Cuando le dicen a los hijos no digan mentiras, pero los cogen en mentiras. Pierden la autoridad total los papás. De tal manera, si queremos que nuestros hijos sean los cristianos de hoy y de mañana, tenemos que ser como Jesús. Tenemos que subir los niveles. Tenemos que esforzarnos a ser como Jesús. Y si usted se propone a ser como Jesús, si yo me propongo a ser como Jesús, tenemos que mirar a Jesús. ¿Y qué dice la Biblia? Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3 dice la escritura: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La Biblia nos pone un referente: puestos los ojos en Jesús. No lo ponga en hombre. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Pongámoslo en el Señor. Pongamos nuestra mirada y nuestro corazón en el Señor. Él es el modelo perfecto. Él es el modelo perfecto. Él es. Y consideremos, cuando dice consideremos, es que miremos, meditemos, pensemos en su vida, como es la vida de Jesús. Si yo quiero aparecerme o parecerme más bien como Jesús, tengo que empezar a leer los evangelios que narran la vida de Jesús. Tengo que leer la palabra. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo era Jesús? En San Mateo capítulo 26 versículo 39 nos habla algo que hacía Jesús, que era hacer la voluntad del Padre. Hacía la voluntad del Padre. Si yo quiero ser como Jesús, tengo que aprender a hacer la voluntad de mi Padre Celestial. San Mateo 26, 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Había una lucha interna en Jesús por hacer la voluntad del Padre.
Se los voy a colocar de una forma castellana más sencilla. Estaba Jesús orando en el monte de Getsemaní y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre, eran gruesas y sudaba, y allí en su corazón palpitando le dice al Padre: yo no quiero morir, no quiero ir a esa cruz, no quiero, pero si esta es tu voluntad, yo voy. Ese es el nivel. No quiero que pases de mí esta copa, pero si es tu voluntad, la hago. El hacer la voluntad de Dios tiene un costo, y el costo de Jesús era ser el cordero que iba a quitar el pecado del mundo, iba a sacrificarse a favor nuestro. Ese era el costo de hacer la voluntad del Padre. También, cuando uno mira el Padre Nuestro, ¿cómo comienza la oración? Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y sigue la oración. Pero me llama la atención esa segunda parte donde dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Quién va a hacer la voluntad de Dios en la tierra? Usted y yo, que queremos parecernos a Jesús. Y eso cuesta, claro, cuesta guardarnos del pecado, guardarnos de hacer cosas incorrectas, guardarnos. Y tiene un costo, sí, claro. Algunos lo pueden echar del trabajo porque no va a ser partícipe de un robo o de un acto corrupto. O algunos le van a decir que no es hombre porque no accede a las pretensiones de una mujer, o viceversa. No interesa, no interesa. Nos interesa ser como Jesús, que se haga tu voluntad, como se hace en el cielo, así también se haga en la tierra. San Mateo 10:37 también nos habla: el que ama a padre, a madre más que a mí, no es digno de mí, dice Jesús. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El Señor nos está colocando los niveles para ser como Jesús. Quien ama más a su papá y a su mamá más que a Dios, más que a Jesús, no es digno de ser cristiano. El que ama más a su hijo, a su hija, más que a Dios, no es digno de Jesús. El que ama más a su novio o a su novia, más que a Jesús, no es digno de Jesús. Quien ama más a su celular, a su perro, a su bicicleta, a su moto, a su carro, más que a Dios, no es digno de Jesús. Ese es el nivel que el Señor nos coloca. Queremos ser como Jesús, amémoslo más a Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y en segundo lugar, a tu prójimo como a ti mismo. Pero en segundo lugar el prójimo, primer lugar Dios. Esa es la estatura que el Señor nos está pidiendo para ser como Jesús. Jesús se entregó tremendamente. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tenemos que negarnos. ¿A quién? Tenemos que negarnos a una hermosa Dalila que nos quiere robar las fuerzas espirituales. Las mujeres se tienen que negar a un príncipe azul que no es su príncipe azul, que no es, y usted sabe que no es. Entonces niéguese. Y hay que mirar.
Negarse a sí mismo es no comer lo que no le agrada a Dios. La gula es pecado. Gula es comer más de lo que debemos comer. La gula es igual a la borrachera, al alicoramiento y cosas como esas. No podemos ser fáciles de palabra, de prometer algo y no cumplir, y cosas como esas. Hay algunos que dicen que soy cristiano, pero su vida no lo respalda. Yo doy un consejo: no diga que es cristiano, diga que es simpatizante, que le gusta, que de vez en cuando va a la iglesia, pero no diga que es cristiano, porque hace quedar mal a Jesús. Y algunos no querrán seguir a Jesús por nuestro mal comportamiento. Si somos cristianos, seamos como Jesús. Dice la historia que a Alejandro Magno le trajeron un soldado perezoso, no era combativo. Los llevaron allá donde el gran general griego Alejandro Magno. Le dice Alejandro Magno al soldado: ¿cómo te llamas? Y el soldado dice: Alejandro. Le dice: o te cambias de nombre o cambias de actitud, porque los Alejandros somos valientes. O cambias de actitud o cambias de nombre. Lo mismo nos pasa a nosotros. O decimos que somos cristianos y subimos nuestro nivel cristiano, o no digamos que somos cristianos. Digamos que somos simpatizantes y ya, no hay ningún problema. A nadie le van a pegar por eso, ¿cierto? Pero tenemos que subir nuestros niveles de espiritualidad, de cristiandad. Hay que negarse. Hace años me pasó algo. Bueno, ustedes saben que todos tenemos nuestros buenos y malos momentos. Hace muchos años yo estaba en la iglesia, cristiano. Me tocó discipular una joven de la iglesia que llegó, y en ese vaya y venga, esta jovencita comenzó como a encariñarse, digámoslo así, de mí. Se encariñó, y yo descubrí que ese encariñamiento ya se estaba como enamorando. Y yo dije: ¿qué hago? Pues, ¿qué hago? Le digo que no, ¿qué hacemos? Y yo cometí un error. Jóvenes que me escuchan por acá, nunca cometan esos errores que voy a comentar. Yo le dije a ella que fuéramos novios por ayudarle para que se afirmara en Dios, para que siguiera al Señor, y cometí ese error. Pero en mi corazón había prometido que la mujer que fuera novia mía, yo iba a ser fiel y no la iba a engañar. De tal manera que al decirle que fuéramos novios por ella, entonces yo me empecé a enamorar de ella. Y ya. Resulta que yo estaba terminando mi seminario y ya iba a ser pastor. Entonces me dijeron para ir a pastorear un pueblo en Boyacá. Y hablé con el superintendente, me dijo: usted va para Socotá, Boyacá. Yo llegué feliz, porque ese era mi sueño, servirle a Dios. Para eso me había preparado. Llegué y le conté a mi novia: voy a ser pastor en tal parte y tal. ¿Y sabe qué cara hizo? Así, una cara toda aburrida. Me dijo: ¿cómo así? Le dije: sí, claro, yo amo a mi Señor. Me dijo: entonces terminemos. Ay, ¿cómo así? O sea, como que no entendía yo eso. ¿Terminemos? Y yo dije: bueno, ¿qué hago? Entonces me fui a orar, porque eso no estaba en mi cabeza, ¿no? Fui a orar y volví fortalecido. Le dije a ella: amo más a mi Señor, amo más a Dios y amo el ministerio. Quiero servirle a Dios. Si esto es el costo, lo voy a hacer. Terminamos.
Y ella no esperaba la respuesta radical mía de terminar. Ella me la pone, terminemos, pues entonces yo tuve que volver con otra respuesta radical. Después ella me dice, entonces me descarrío, me voy al mundo y me mato. Ay, Señor, cuánto yo había hecho por ella para afirmarla en los caminos del Señor. ¿Cuánto había hecho? Y llevar en mi conciencia un muerto. Yo dije, no. Y me fui todo triste y aburrido a orar otra vez. A orar, Señor, esa muchacha dice que se descarría, dice que se quita la vida, que no sé qué. Yo muy preocupado. Y volví otra vez fortalecido del Señor. Usted sabe que la oración es poder, ¿no? Llegué y le dije a ella, mire, si se descarría, eso es cosa suya, es decisión suya. Y si se quita la vida, decisión suya. Lo único que quiero aclararle antes de que haga eso es que se va a condenar, se va a ir al infierno, porque la Biblia dice que los que se suicidan, los homicidas, no entran al reino de los cielos. Yo lavo mi conciencia. Yo no estoy terminando porque no la quiera, sino porque quiero servir a Dios. Ya. Ustedes saben. Empezó a llorar y de todo, patalear. Y yo me fui. Y dije, ay, Señor, bueno, esperar a ver qué pasa, ¿no? Sonó un teléfono de esa época, de esos de ¿cierto? Sonó real. La tía, venga que esta muchacha se tomó unas pastillas. Ay, me tocó irme allá. Sí, allá estaba allá. Me muero. Entonces fuimos al hospital, bueno. Y allá en el hospital me dice, bueno, está bien, sigamos. Y me fui a pastorear. Como a los 2 meses tal vez, volví. Mi amigo de la iglesia me dijo, esa muchacha anda por ahí como coqueteando con varios. Le dije a ella, me dijo, no, eso no es verdad. Me volví a ir, 9 horas de Bogotá quedaba ese pueblo. Volví al mes y medio, 2 meses, y llegué donde la tía, y la tía me mira y me mira. Le digo la verdad. Me digo, le voy a decir la verdad. Mi sobrina tiene otro novio. No le pare boles a ella. Ella tiene otro novio. Y cogí una hojita y escribí una carta. De esas cartas que duelen. Te veo, Mateo. Y me fui. Me fui triste. El hacer la voluntad de Dios tiene un costo. Un costo. Si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Si yo me dejo guiar solamente por mi mente, por mi corazón nomás, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Al tiempito supe que ella quedó embarazada, después tuvo otro bebé de otra persona, después de otra persona. ¿Qué sería? Le aseguro que no estaría en el ministerio, no estaría aquí. De tal manera que hacer la voluntad de Dios cuesta al principio, pero después trae frutos buenos, frutos muy buenos, que vale la pena negarse a sí mismo. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 2:16, dice que tenemos la mente de Cristo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La Biblia dice que para ser como Jesús tenemos que tener la mente de Jesús. Y la mente de Jesús es una mente limpia, una mente correcta. Pero ¿cómo tener la mente de Jesús? Se habla que una imagen pornográfica dura no menos de 2 años ahí en la mente. ¿Cómo se hace para borrar esa imagen que de pronto usted la vio por un celular o por su computador? ¿Qué va a hacer?
Solo hay dos maneras de limpiar la mente: leyendo todos los días la palabra del Señor. La palabra de Dios nos limpia, nos santifica, nos purifica. Y también el Espíritu Santo nos purifica y borra eso. Hablo con los hombres. Los hombres tenemos un problema, que tenemos dos cerebros. Uno arriba y otro abajo. Y algunos piensan más abajo que arriba. Mucho cuidado. Nosotros no funcionamos con el cerebro de abajo, sino con el de arriba. Seamos sensatos, seamos prudentes. Muchos han caído por pensar con el segundo cerebro. Pensemos con el de arriba. Tenemos la mente de Cristo, dice la palabra del Señor. ¿Quiénes han caído por pensar de otra manera? Salomón. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón y desviaron su corazón? Los grandes capos del narcotráfico, ¿sabe por qué los cogieron? Por las mujeres. La debilidad. Que Dios nos cuide, hermanos. Que Dios nos cuide. Porque no tenemos una vacuna contra eso. Pero si tenemos nuestra mente continuamente en limpieza, en la palabra de Dios, en la oración, en la santificación, le aseguro que podemos salvar cualquier obstáculo, cualquier adversidad, cualquier dificultad en el nombre de Jesús. Cualquier Dalila, por hermosa que sea, no nos va a hacer caer, porque nuestro corazón está anclado al Señor. Hermanas queridas, su segundo cerebro, ¿sabe dónde está? Está en el oído. Sepa oír, sepa oír. Primero oiga la palabra del Señor y después oiga lo otro que dice. Si usted piensa con el oído, va a caer. Piense con la mente de Cristo. Habrán muchos príncipes azules, pero mire que sea el suyo. Si no es el suyo, no le haga caso. Dice en San Juan 12:24, dice la Escritura: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿A qué punto tenemos que ir? A la muerte. El bautismo, ¿qué significa? Que simboliza la muerte del viejo hombre. Murió. No podemos decir que murió y en las ferias resucitó. No podemos decir que murió y en Navidad resucitó. No, murió. Si murió, murió.
Asambleas de Dios, Ríos de Vida.